Espíritu Santo el que me da esa convicción. Amén. Y dice aquí, una cosa es nacer de manera física, como cada uno de nosotros, y otra es nacer espiritualmente. Y esta vino a través de nuestra declaración. Amén. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a vivir a la voluntad de Dios. Juan 14:26. ¿Qué dice la palabra en Juan 14:26? Juan 14:26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Subráyelo ahí, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante, hermanos, aquí en Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. ¿Y qué nos va a recordar? Lo que nosotros hayamos ya buscado. Amén. Porque si nosotros nunca abrimos la Biblia, pues ¿cómo nos va a recordar el Señor su palabra? Tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a tener comunión con Dios en la oración para poder conocer las cosas, para poder conocer la voz de Dios, porque si no, va a venir cualquiera y vamos a decir voz de Dios. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Lo que tú me dices, ¿lo dice el Señor? Ok. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos un tiempo de comunión con Dios, si nosotros no invertimos tiempo en hablar con el Padre, no vamos a conocerlo. Y por eso es que entonces el pueblo de Dios es engañado por doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado, no conocemos la voz del Padre. Tenemos que aprender a conocerla. Tenemos que saber quién es Dios, cómo es la voz de Dios. ¿Quién me está hablando? Pero para eso yo necesito invertir tiempo. ¿Para qué? Para tener una relación y entonces conocer cuando el Espíritu Santo me hable, cuando el Espíritu Santo me redarguya, cuando el Espíritu Santo también me reprenda, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo me aliente. ¿Pero qué tengo que hacer? Invertir tiempo, conocerlo, amén, saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, amén. Entonces tenemos que aprender nosotros a darle lugar para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde lo que Él ya nos dijo. Amén. ¿Qué nos va a recordar? Su palabra. Pero tengo que poner también de mi parte. ¿Qué quiere decir? Que yo también tengo que leerla para entonces recordar. Si no, vamos a estar como la gente que dice, pues es que dice que todos somos hijos de Dios. ¿Dónde lo dice? Pues dicen, no. La gente dirá misa, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que ahora somos adoptados, que ahora somos hijos. Dice Juan 1, dice que Juan 1 se me fue, no le quiero mentir y siempre lo tengo yo presente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, quiere decir que no le habíamos recibido, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Porque si nosotros leemos todo el capítulo 1, los primeros versos, están hablando de Jesús. Dice, en el principio era el Verbo. Y a Jesús se le conoce como el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice, y todas las cosas por Él y para Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho
se está refiriendo a Jesús. Y entonces en el verso 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad. En otras versiones dice, les dio autoridad, les dio el regalo, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir, amados hermanos, que no lo éramos, pero por la gracia de Dios, por haberle recibido, hoy somos sus hijos. Eso dice la palabra. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la palabra. Tengo que meterme un momento con Dios para conocer los planes que Dios tiene conmigo. Y entonces, a través de su Espíritu Santo, me recuerde en los momentos de angustia o de tribulación, en los momentos de quizás de soledad, que Dios venga y me recuerde su bendita palabra. Pero ¿cómo lo va a hacer? Antes tengo yo que invertir. Tengo yo que darme a la tarea de conocer la palabra. Y entonces se cumple lo que dice Juan 14:26, que Él me recordará todo lo que ya ha dicho. Él no te puede recordar algo que tú no has escuchado ni has leído. No te lo va a recordar. ¿Por qué? Porque no lo has escuchado. Por eso es que más adelante dice la palabra, dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? No, una persona no podemos decir, ay, es que no quiere conocer del Señor. Ya le predicaste, ya le hablaste. Dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si no hay quien les lleve la palabra de vida? Es lo mismo con el Espíritu Santo que hoy mora en nuestras vidas. Tenemos que poner y darnos a la tarea de invertir para entonces conocer. Y entonces que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. Nos comenta, nos avisa qué hacer y en qué momento, y nos mantiene bajo su dirección todo el tiempo. Señor, ¿quieres que haga esto? Dame dirección, pero yo tengo que buscarlo, hermanos. Tengo que buscarlo. Dios nos dejó al Consolador, Dios nos dejó de su presencia para que no andemos divagando, para que no andemos extraviados en este mundo. Dios nos puso de su Espíritu para que entonces podamos ser guiados y entonces vivir bajo la bendición de Dios. Yo siempre les digo a los hermanos cuando los estamos discipulando, Dios nos dejó un instructivo para que no nos desviemos, para que no le demos mal uso a nuestra vida. Es tan sencillo, hermanos. Cuando nosotros adquirimos algo nuevo, siempre va a venir ¿con qué? Con un instructivo. Hasta los trastes de Tupperware vienen con un instructivo. Lávelo antes de usar. No use fibras, por ejemplo. No use jabones, no sé qué. Vienen un instructivo hasta para un traste. Imagínese si Dios no iba a dejar un instructivo para que usted y yo vivamos en vida nueva y en vidas llenas de bendición. Su palabra. Les digo, hermanos, cuando leemos la palabra, yo me sorprendo tanto cuando veo lo que Dios me dejó, como Dios me dice, mira, te voy a dar un consejo. Aquí está tu vida. Está el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Por la derecha vas a caminar en bendición. Por la izquierda vas a caminar en maldición. Yo te aconsejo que te vayas por la derecha. Dios nos dice, pero si te vas por la izquierda te va a pasar esto y esto. Pero Dios, después de todo lo que nos advierte, y a pesar de que nosotros nos vamos por la izquierda, dice, pero si tú vienes con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, vienes y clamas a mí, yo te voy a escuchar. Te voy a dar la oportunidad de regenerarte. Te voy a dar la oportunidad de levantarte. Dios no nos deja a la deriva. Dice, bueno, si tú te portas mal, aquí vas a encontrar cómo te puedes reconciliar conmigo. Bueno, si tú hiciste esto, si tus acciones te llevaron a esto, bueno, no te preocupes, podemos arreglarlo, pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces, Dios siempre nos está mostrando su amor.
Dios siempre nos está hablando, y cuando estemos en medio de situaciones complicadas, claro que va a venir el Espíritu de Dios a recordarnos, a levantarnos, a fortalecer nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir nosotros tiempo en conocer quién es el Espíritu de Dios, qué es lo que hace en mi vida y cómo yo puedo levantarme y darle lugar a Él. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a usar también audazmente para que nosotros podamos compartir del Señor. A mí me pasaba que cuando yo empecé a conocer del Señor, recuerdo que me regalaron una Biblia, que yo también esa misma Biblia se la regalé a unas personas. Me la regalaron y empecé a leerla. Y ya les he comentado yo que cuando yo era pequeña, los vecinos que teníamos ahí, ellos le regalaron a mi mamá, como no teníamos nosotros televisión y éramos 4 niños, pues estaba bien jugar, pero llegaba un momento en que te aburrías. Entonces yo recuerdo que esa familia le regaló una Biblia ilustrada, una Biblia para los niños, se la regaló a mi mamá y le dijo: mira, Vicky, toma para que tus hijos lean, porque pues no siempre puedes ir a pedir permiso a la vecina para que te deje ver la tele. Y yo recuerdo que nos dio esa Biblia. Y bueno, de entre muchas de las cosas que yo tengo que agradecer por la vida de mi madre, es que nos enseñó a poder disfrutar de la lectura. O quizás porque no teníamos otra forma de poder echar a andar nuestra imaginación o de poder distraernos, pero mi mamá nos inculcó el poder leer. Y yo recuerdo que yo leí la Biblia de pequeña, me la eché todita, por todas las imágenes que vienen, ¿verdad? Y la forma en la que viene la Biblia ilustrada, y yo la leí. Y es una verdad, hermanos, cuando tú lees la palabra, algo se queda aquí en tu espíritu, en tu espíritu como humano, sí. Cuando Jesús vino a mi corazón y me dijeron: tienes que leer la Biblia, hubo ya más claridad en mi espíritu, porque ahora ya el Espíritu Santo estaba en mi vida, ¿sí? Pero yo recuerdo que cuando yo comencé a acercarme a las cosas del Señor, yo iba a las reuniones de jóvenes y me sorprendí, primero porque vi a muchos de mis amigos que no sabía que eran cristianos, no porque me dieran mal testimonio, sino porque nunca me lo imaginé, ¿sí? Y yo recuerdo que llegaba yo a las reuniones, pues yo no llevaba Biblia, y el pastor hablaba y hablaba, mencionaba a ciertos personajes, y yo me quedé porque yo decía: es que lo que él dice es verdad, porque yo lo leí. Yo tuve la bendición de poder leer la Biblia de pequeña, ¿sí? Y eso me cautivó, y eso hizo que yo me acercara a Jesús. Y entonces ya con un conocimiento pude entonces tener claridad para poderla leer ya como un adulto, ¿sí? Pero cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios, hermanos, entonces Dios comienza a hablarnos, Dios comienza a recordarnos, Dios comienza a decirnos, ¿sí? A mis hijas cuando eran pequeñas les enseñé algunos versículos para poder dormir, ¿sí? Y los versículos que escuchaban en la escuelita de niños. Por eso es importante que sus hijos vayan a la escuelita dominical. Y entonces ellas, dentro de los versículos que aprendían en la escuelita dominical, recitaban los que yo les había enseñado y los que se iban aprendiendo cada domingo. Y entonces ellas recitaban Primera de Samuel, que decía: habla Dios porque tu siervo oye, habla porque tu siervo escucha. No recuerdo bien, algo así decía. Ahorita lo leemos. Pero un día nos pusimos a leer la Biblia y estábamos leyendo Samuel, y entonces ellas leen ese pasaje cuando Dios comienza a hablarle a Samuel a través de los sueños, ¿sí? Y que Elí le dice: la próxima vez que escuches, dile, habla, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Y entonces ellas lo leyeron y se quedaron: mamá, es como lo que nosotros recitamos al momento de dormir. ¿Ya vieron de dónde viene? Y entonces cuando ellas al momento de irse a la cama a dormir lo declaraban, ya había ahora más claridad en su corazón de lo que ellas estaban hablando, de lo que ellas estaban pidiendo. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que enamorarnos de su palabra
para que entonces Dios pueda hablar a nuestros corazones. Dice que el Espíritu nos usa audazmente para poder nosotros ser los mensajeros que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Dice la palabra en 1 Corintios 2, del 4 al 5. Vamos a buscar la palabra rápidamente. En primera carta a los Corintios 2, del 4 al 5. ¿Qué dice la palabra? Cuando nosotros tenemos temor de hablar del Señor, cuando decimos es que yo no sé si me van a creer, no sé si me van a escuchar, no sé si pueda, dice la palabra en primera carta a los Corintios capítulo 2, versos del 4 al 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí hablando el apóstol Pablo y diciendo: es que yo no les he hablado con mis palabras, con lo que yo sé. Y vean que Pablo era un hombre estudiado, era un hombre que no ignoraba. Y le dice: pero lo que yo les estoy hablando no es de mi conocimiento humano, sino es de la demostración del Espíritu Santo a través de mi vida, de lo que Dios ha hecho, de cómo su Espíritu Santo me recuerda las cosas. Y ahora sé lo que yo puedo hacer, ahora sé cómo yo puedo hablar palabra de vida, dándole lugar al Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Porque debemos de comprender, hermanos, que hoy que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, las palabras que salen de nuestros labios tienen que impactar nuestras vidas y la vida de las personas, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es que no vamos a hablarle por lo que nosotros creemos o sabemos, sino por lo que Dios pone en nuestro espíritu, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que creerlo, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber quién es Dios en nuestras vidas. Y para eso quiero poner de ejemplo, por ejemplo, a mi hermana Esther, que hoy no está y que le pido de sus oraciones. Está un poquito malita, la tuvieron que llevar al hospital y la tuvieron que detener. Hago un breve espacio aquí para compartirle esto, y no dejemos de orar por nuestra hermana Esther. Está bien ella, sí, pero la tuvieron que internar. Están valorándola porque quizás lo más probable es que ella tenga que ser intervenida quirúrgicamente, sí, pero a lo que voy es esto. Quiero usar el ejemplo de mi hermana Esther, porque ella es una mujer, hermanos, no tiene idea cómo ora. Yo me levanto, hay veces al baño a las 5 de la mañana y está la lamparita de la hermana Esther ahí encendida, está orando. Hay veces ya nos vamos a dormir como a las 2 de la mañana porque nos dormimos muy tarde, ¿sí? Y hay veces está la lamparita de la hermana Esther porque seguramente está orando. Hay veces está viendo alguna serie, ¿verdad? Pero muchas veces está orando ella. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Hay veces ya nos levantamos, nosotros ya en la mañana, ¿verdad? No en la madrugada. Y nosotros como familia, ahorita que todavía nuestras hijas están de vacaciones, una no, pero entra en la tarde, hemos aprovechado en las mañanas para orar. Y entonces hay veces a esa hora ella también está orando en su recámara. Es una mujer que ora a cada momento, ¿sí? Y donde quiera que se para, ella siempre está compartiendo del Señor. Dice: es que yo les hablo de lo que Dios pone aquí. Pero ¿sabe qué? Ha invertido mucho tiempo en leer la palabra, no ignorar las promesas de Dios, no ignorar lo que Dios tiene para ella, no ignorar lo que Dios le ha prometido. Y ella lo comparte. Y seguramente ella en el hospital ya le está compartiendo a los doctores y a las enfermeras y a quien le haya tocado, porque así es ella, ¿sí? Así es ella. Ella dice: estoy aquí, pero quiero decirte que Dios y la promesa de Dios para tu vida. Aquí invitó a varios de los vecinos, ¿verdad? Y les dijo: te quiero invitar. ¿Sabes qué? Mira, aquí en el salón vamos a estar reunidos por si quieren. Ella fue a ver a la gente, ¿sí? Y los fue a invitar. Ella no se cansa de compartir de Cristo. ¿Pero por qué? Porque tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien la hace, quien no le permite callar, ¿sí? Ella no tiene temor porque sabe quién está con ella. Amén. Así es que cerrando esta pequeña cápsula, ahí en sus oraciones mantengamos a nuestra querida hermana Esther. Amén.
Dice que el Espíritu de Dios nos guía para hablar audazmente de una manera o de tal forma que Dios pueda manifestarse. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo se presentó ante Agripa, ¿verdad? Y él le dice, por poco y me persuades. Y dice, no, pues más valiera que no te persuadiera, ¿verdad? Sino que estuvieras bien convencido y aceptaras a Jesús. Pablo, donde quiera que se paraba, no callaba. Por el contrario, él tenía la necesidad de hablar de Jesús. Él tenía esa necesidad y no callaba, hermanos. Nosotros no debemos de callar porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Y tenemos que recordar que Dios nos va a recordar todas las cosas, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo nos da el poder para hacer la diferencia por medio de los dones que Él tiene para cada uno de los que hemos confesado a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Él nos da el poder para hacer la diferencia. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan a hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos vivir y tener una vida de poder, ¿sí? Y activar los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros y manifestarlos, no ignorarlos, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en cada uno de ellos. Yo cuando oro por una persona, no estoy orando a ver si se sana, a ver si cree, no, yo tengo fe en que Dios lo puede hacer. Y no porque yo sé a quién esté orando, pero yo sé quién está conmigo, yo sé quién está en mí. Entonces yo le digo, hermana, ¿usted cree? Sí, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque es Dios, a través de nosotros. Dios ahora sí que nos permite ser usados por Él. Entonces, cuando usted haga una oración, créala. Cuando tú compartas de Cristo, cree que la palabra que vas a declarar va a traer vida a la otra persona. Pero si tú vas a compartir con temor y a ver si me escucha, a ver si quiere, pues a ver si, porque me va a decir que ya escuchó muchas veces, pues ya mejor ni lo hagas, porque ya le diste lugar a la incredulidad, a la falta de fe. Y esa persona puede estar muy necesitada, pero si tú no crees que Dios te puede usar y que de ti pueden salir una palabra de vida, olvídate. No sé si ya les he compartido, yo conocí a una hermana que tenía a su cuñada y la mamá de su cuñada había ya enfermado. Y su mamá, la mamá de su cuñada, no quería saber nada del Señor. Ella ya le había compartido en otras ocasiones y no quería saber nada. Y cuando ella se entera que la mamá de su cuñada estaba enferma, muy enferma, se puso a orar. Dijo, ay Señor, pues que se salve, ¿verdad? Y Dios le decía, ve. No, Señor, yo no porque ya fui, ya la última vez hasta me corrieron, ¿verdad? Y el Señor empezó a hablar, ve. Y pasó un día, pasaron 2 días, pasó una semana y ella estaba luchando porque Dios le decía, ve. Y cada que se encontraba la cuñada, le decía, ay, mi mamá cada día está mal, ya nada más estamos esperando. Y el Señor le decía, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Y entonces se armó de valor, le creyó a la palabra, oró y dijo, Señor, pues voy a ir en tu nombre. Y ella me lo dijo, dice, Esmeralda, yo llegué y Dios me ha dado una lección, porque yo llegué a la casa y me recibieron y entré a la casa, a la recámara de la enferma que ya me había corrido en otras ocasiones y que había sido muy grosera conmigo, y volteó a verme y ¿sabe qué me dijo? Le dije, ¿qué te dijo? Me dijo, ¿por qué tardaste tanto? Te he estado esperando. Dice, ¿sabes lo que sentí? Le dije, pues ya lo estoy sintiendo, ¿verdad? Si a mí me dijeran eso, yo creo que en ese momento doblo mis rodillas y le pido perdón al Señor por haber sido tan incrédula. Eso le dijo a esa persona, volteó a verle y le dijo, ¿por qué has tardado tanto en venir? Te he estado esperando. Entonces dijo, Señor, perdóname porque no he sido obediente. Dios te habla. Y cuando Dios te dice que vayas, es porque su palabra te va a respaldar, porque su presencia te va a respaldar, porque el Espíritu Santo te va a usar para hacer lo que Él te ha mandado hacer. Y ese día hubo salvación en esa casa. Y al poco tiempo ella partió con el Señor.
Entonces, hermanos, no ignoremos, por el contrario, estemos atentos a lo que Dios quiere hacer, porque Dios nos quiere usar con poder, nos quiere usar para que la gente pueda creer, ¿sí? Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No debemos de ignorar los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros y que quiere que los usemos. Debemos de testificar con Dios, con señales y prodigios. Ay, hermana, esto fue para el libro de los Hechos. No, porque el libro de los Hechos dice que nosotros haremos cosas mayores. Si lo que está escrito en el libro de los Hechos nos sorprende, te tiene que sorprender más lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Porque eso dice la palabra, cosas mayores haremos en el nombre de Cristo, dándole lugar al Espíritu de Dios. Pero tenemos que creerlo, tenemos que creer que Dios va a repartirnos de su Espíritu Santo según sea su voluntad para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar nuestras vidas, para edificar la vida de alguien más. Pero yo debo de darle lugar, tengo que creérmela, tengo que saber que Dios puede usar esta vida. Hermana, pero es que yo no sé. Pues aprende, llega a la escuela dominical, métete a leer la palabra, dile al Espíritu Santo que te ilumine, dale lugar a su presencia y Dios entonces te va a usar de maneras extraordinarias. Yo conocí, cuando yo estuve en Hidalgo, de allá soy, y que conocí al Señor y que comencé a ser líder de un grupo, yo conocí a una familia donde la mamá, que en este momento se me fue el nombre, la mamá no sabía leer, por obvio no sabía escribir. ¿Sabe cómo ella aprendió a leer? A través de la palabra, porque dijo, yo quiero saber lo que Dios tiene aquí en su palabra para mi vida. Y entonces ya era una abuelita ella, y ella aprendió a leer porque tenía hambre de la palabra de Dios. No hay imposibles. Era una mujer que toda su vida se había dedicado a tener hijos, a cuidarlos y a estar con ellos y a estar con el marido, y nunca se había dado ella la oportunidad de tener un tiempo para ella. Pero cuando Jesús llegó a su vida y el Espíritu Santo comenzó a poner esa hambre de conocer lo que la Biblia decía, se dio a la tarea, se dio el tiempo para aprender a leer. Porque decía, hermana, es que yo me quedo con ganas de saber más. Cuando usted viene a la célula y lee, yo era la que más ponía atención, siempre estaba atenta. Y yo veía cómo lo que yo le decía, por ejemplo, el Salmo 110:1 decía, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ella decía, Jehová, ella repetía las palabras porque decía, de alguna manera se me tienen que quedar aquí grabadas. Y era tanta su hambre que ella aprendió la palabra, que ella aprendió a leer porque decía, yo necesito conocer lo que Dios tiene para mi vida, porque no creo que haya sido casualidad conocerlo a estas alturas de mi vida, ¿verdad? Ya una mujer grande, abuelita. Y aprendió, porque el Espíritu Santo puso esa hambre y el Espíritu Santo entonces le ayudó a que ella pudiera tener una mejor comprensión. Porque aprender ya de grandes cuesta más trabajo, según los pedagogos, ¿verdad? Que un pequeñito que tiene su cerebro en blanco, ¿verdad? Dice mi esposo, es una memoria limpia, no se le ha metido nada. Por eso es que a los pequeñitos todo lo que tú le enseñas lo absorben rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay nada en su mente. Todo lo que tú le digas, ellos lo van a aprender, lo van a conocer y lo van a llevar a la práctica. Ya cuando uno es grande, ya tiene sus mañas, ya tiene su experiencia y a lo mejor como no has ejercitado mucho tu mente, pues nos cuesta más trabajo aprender los versículos, nos cuesta más trabajo aprender la Biblia, pero no es imposible. Para ella no fue imposible. Ella se dio a la tarea y dijo, Espíritu Santo, háblame. Ayúdame a que lo que yo lea se me quede aquí para yo poderlo compartir. Y es una mujer de ejemplo. Hoy ya está con el Señor, pero fue una mujer que a mí me dio una lección de vida, porque dije, para todo hay tiempo.
y siempre debe haber tiempo para Dios. Amén. Dice que el Espíritu de Dios nos va a capacitar para ayudar a las personas a que aprendan a orar, ¿sí? Para ayudar a las personas a que puedan ser edificadas y ellas puedan edificar, para aprender a ser liberadas y puedan en el nombre de Jesús liberar a las personas. Amén. Dios nos llama a no resistir al Espíritu Santo. Dice, no se resistan. Dice la palabra en Hechos 7:51. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 7:51. Estas son palabras de Jesús. Hechos 7. Permítame. Hechos 7:51. No son palabras de Jesús, pero es el Espíritu Santo quien está hablando, ¿verdad? Hechos 7:51 era Esteban, antes de ser, antes de ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y en otra traducción, en la nueva traducción, dice tercos, duros de corazón y torpes de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Es más fuerte, ¿verdad? Pero creo que es más claro. Dice tercos. ¿Cómo es una persona terca? No quiere. Tercos, dice, duros de corazón y torpes. Torpes de oídos, dice, siempre resisten al Espíritu Santo. Dice, así como sus padres, ustedes son idénticamente iguales. Hermano, no resistas al Espíritu de Dios, no te resistas a lo que Dios puede hacer en tu vida, a cómo Dios te quiere usar, cómo Dios quiere hablar a tu corazón, ¿sí? La resistencia es algo que el diablo siempre usa en la vida del cristiano. Muchos dicen, es que la verdad, hermana, yo no sé si hablo en lenguas. Ahí el enemigo ha puesto incredulidad en tu corazón y te estás perdiendo la oportunidad de hacer guerra espiritual, te estás perdiendo la oportunidad de tener una comunicación directa con Dios. Es que, hermana, yo nada más repito lo que dice y pues yo creo que esas no son mis lenguas, yo creo que nada más repito. No. ¿Qué hacen los niños cuando están aprendiendo a balbucear? No se les entiende nada, pero ellos están tratando de comunicarse con el mundo exterior, ¿sí? Están tratando de hablar. No sé si ha visto usted a un bebé cuando quiere empezar a hablar, se desespera porque quiere hablar y empieza a balbucear, pero cuando aprende su primer palabra, ya no hay quien lo pare. Cuando usted y yo es bautizado en el Espíritu Santo y comenzamos a hablar nuevas lenguas, lo vamos a hacer, al principio lo vamos a hacer por imitación, por lo que la persona está haciendo, yo lo voy a imitar, pero más adelante Dios va a poner esas palabras, ese lenguaje especial para yo poderme comunicar con Dios de una forma directa. Pero primero es por imitación, ¿sí? Yo recuerdo que cuando oraron por mí, porque recuerden que ser bautizados en el Espíritu Santo sucede de tres maneras: cuando uno lo pide, cuando oran por ti, cuando te imponen manos y cuando el Espíritu de Dios así lo quiere hacer. Cuando Dios quiere bautizarte, ni siquiera tienen que imponerte manos, Dios viene y te llena, ¿sí? Pero cuando oraron por mí, yo recuerdo que el pastor me decía, repite conmigo, Esmeralda, no hables, porque yo estaba así, Señor, bautízame, no hables en español. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues es el único idioma que yo me sé, nada más sé decir en inglés, yes, I am Esmeralda, ¿verdad? Pero me decía, no hables en español. Y mi mente luchaba, porque decía, ¿cómo? Pues si yo nada más sé hablar, no hables, deja que Dios te llene. Y empezó a hablar el pastor, y me decía, repite conmigo. Y yo, pero ¿cómo voy a repetir lo que él me dice? Si se supone que Dios me tiene que bautizar. Sí,
pero repite conmigo, suelta tu lengua, suelta tu intelecto, ¿verdad? No, deja de pensar, deja que Dios te empiece a llenar. Y yo tenía miedo, yo estaba luchando. Y empecé a repetir las palabras que él me dijo. Y me acuerdo que yo creo que nada más decía, oh Rabá, oh Rabá, oh Rabá. Y era todo lo que yo decía. Y me dijo, Dios te ha bautizado. Y yo, pero si yo nada más dije lo que usted dijo. Y me dijo, bueno, es que es como los niños chiquitos. Ahora tienes tú que empezar a comunicarte con Dios. Y esa palabra que tienes, deja que Dios te vaya dando más y más y más y más. Los niños no dicen agua, primeramente dicen Abba. Primero te señalan. Y si tú eres un mal papá, se lo vas a dar. Pero si tú lo quieres, le vas a decir, ¿qué quieres? Y el niño dice Abba. Y tú le dices agua. Pero el niño no puede decir agua, dice Abba. Abba. ¿Quieres agua? Y el niño dice sí. Toma tu agua. ¿Sí? Y nos vemos bien chistosos los papás porque hablamos chistoso con ellos. ¿Quieres tu leche? Leche. Toma tu leche, ¿verdad? Hasta hacemos más dicción. Toma tu sopa. Opa. Sopa, agua, leche. Tenemos que empezar poco a poquito. Hasta que un día el niño dice, leche, dame leche. Ya aprendió a comunicarse. Es lo mismo, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, a lo mejor tienes una sola palabra, pero tienes tú que comenzar a practicarla hasta que Dios te da tus propias lenguas. Y entonces puedes ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Dice Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida sobrenatural. Es que cuando lleguemos a un lugar se note que estamos los hijos de Dios, que si hay un enfermo, en el nombre de Jesús, permitirnos ser usados para que entonces los enfermos puedan ser sanados, los oprimidos puedan ser liberados. ¿Sí? El que viene quebrantado pueda ser confortado en el nombre de Jesús, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra que nosotros somos la sal de este mundo, somos la luz. Hermanos, tenemos que aprender a darle sabor a este mundo. Pero a veces somos los que más nos quejamos, somos los más agrios, somos los más insípidos. ¿Por qué? Porque no hemos recordado que es el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, al cual le debemos de dar lugar, el cual se tiene que manifestar en nuestras vidas. Entonces yo tengo que creer que Dios me ha llenado de poder para poder orar por las personas, para poder ser usada y ver un milagro de restauración, ver un milagro de vida en la persona, ver cómo esa persona es levantada de nuevo una vez más. Pero yo tengo que creerlo, tengo que dejar que Dios me use, ¿sí? Dice Lucas 4 del 18 al 19, estos versículos me gustan tanto porque es una promesa que Dios hizo a cada uno de nosotros, que se manifestó primeramente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que al día de hoy lo podemos nosotros seguir experimentando, lo podemos seguir haciendo, podemos seguir siendo testigos y podemos también seguir siendo usados por Dios. Amén. Lucas 4 del 18 al 19, ya estoy terminando. Lucas 4 del 18 al 19. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, me ha enviado a profetizar, dice, a pregonar libertad a los cautivos,
a los que están en medio de los pecados, ¿sí? A libertad a los cautivos que están en medio de las drogas, a libertad a los cautivos que están en medio de una separación familiar, a libertad a los que están en medio de una maldición de divorcios, a libertad a los que están en medio de una maldición de enfermedad, a libertad a los que están en medio, no sé, de tantas cosas que el mundo ofrece y en las cuales nos tuvo sumergidos. Dice la palabra que Dios nos ha enviado a traer libertad a los cautivos, hablarles de Dios, a ver cómo una vida que está en medio de tinieblas puede ser rescatada. Hermanos, fuimos rescatados usted y yo. ¿Cómo no Dios nos va a usar para poder ser parte de ese milagro y ver cómo otras vidas son rescatadas? Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a los que están oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que estar primeramente el Espíritu de Dios en tu vida para que todas estas promesas tú puedas ser parte de ellas. Primeramente, Dios vino a nuestras vidas, nos dio libertad. Ya no estamos oprimidos, ¿verdad? Ya hemos sido sanados, ya hemos sido restituidos, ¿sí? Hoy vivimos en libertad, ya no estamos cautivos, ya no hay ceguera en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aplicar ahora esta palabra que Jesús se la dijo en ese tiempo cuando estuvo en la sinagoga. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dice, ¿y qué les dijo el Señor Jesús? Hoy se ha cumplido esta palabra. Palabras de Jesús. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Esta palabra se puede cumplir también en tu vida, porque nosotros hemos sido llamados a ungir a las personas, a dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, hay tantas cosas que ocurren en nuestro hermoso México. Cada que encendemos la televisión, México está en llamas, México está en violencia, México está siendo destruido por el narcotráfico, México está siendo destruido por la idolatría, México está siendo destruido por tantas y tantas cosas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No es necesario irte a otro país o a otro estado. Ve la gente que está a tu alrededor, ve a tu familia, ve a tus seres queridos, ve a tus mejores amigos. Estamos en medio de las tinieblas y dice la palabra que nosotros somos luz, tenemos que brillar en medio de la oscuridad. La gente tiene que vernos y tiene que ver la luz de Cristo en nosotros, pero tenemos que creerlo, tenemos que saber que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Dios nos ha dado el poder y la unción y debemos de estar convencidos de lo que somos en Él. Amén. Dice, el Espíritu de Dios está sobre ti y te unge para hacer crecer a la iglesia, para madurarte en tu servicio, para darte la victoria en la guerra espiritual. Te da poder para hacer retroceder las fuerzas del mal. Las fuerzas del enemigo ya no pueden estar en tu vida. Tú no puedes estar más tiempo en opresión. Sí tenemos luchas, por supuesto que las hay, porque si no hubiera luchas, entonces ¿cómo podrías ver la victoria de Cristo en tu vida? Los grandes hombres de Dios pasaron por luchas, pasaron por situaciones extremas, pero al final la gloria de Dios se manifestó en sus vidas. Por eso es que decían, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es Dios. Yo sé que si clamo me responde. Yo sé que si le busco de madrugada, mi socorro va a venir de lo alto. Pero tuvieron que pasar por situaciones extremas, por situaciones de conflictos para que la gloria de Dios se manifestara. Dios no nos dijo que en esta tierra, al momento de conocerle, todas las cosas iban a estar de maravilla. No. Las cosas que nosotros hayamos sembrado en nuestro pasado, claro que las vamos a cosechar. Pero la diferencia es que ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y lo que cosechamos quizás del pasado que fue malo, en Cristo se puede tornar una bendición para que la gente vea y digan, oye, te está yendo súper mal. Sí, pero Jesús es mi puerta, Jesús es mi salvación, Jesús es quien me va a levantar, Jesús es el que me va a dar la victoria a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros nos levantemos y que le demos lugar al Espíritu de Dios. Aprendamos a vivir en lo sobrenatural de Dios y debemos de tener la convicción, la certeza de que Dios nos puede usar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos
vamos a orar. Pase aquí adelante, hermano. Ahí en su casa póngase de pie, póngase con su familia y digan, vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a clamar en esta hora. Vamos a decirle, Señor, yo creo que tú me has dado de tu Espíritu Santo para hacer cosas grandes.